Jóvenes, muy buenos días a todos. Bueno, me presento, soy el ingeniero José Ramos. Voy a dictarles el curso de economía en esta oportunidad. Así que, por favor, cualquier duda que ustedes tengan me pueden interrumpir en el desarrollo de la clase. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con la clase. A ver. Esta semana nos toca básicamente ver temas básicos, que es la economía, las ideologías que hemos estado revisando, ideologías del tema de economía y clasificación de la economía y otros temas básicos, ¿no? Para esta primera semana. La primera pregunta será, pues, ¿qué será la economía? ¿No? ¿Qué será la economía? ¿Alguien podrá decir qué será la economía o qué entenderá por economía con sus palabras? ¿Alguien nos puede comentar qué será la economía? ¿Para qué sirve? ¿Mm? ¿Para qué servirá la economía? ¿O no servirá? A ver, ¿quién nos puede decir algo? Si usemos el micrófono, por favor, si sería genial si usan el micrófono, porque no puedo ver, en modo presentación no puedo ver los chats. Para manejar de manera correcta los recursos. Correcto, muy bien. Así como dijo la señorita Jara, ¿no? Para tener un mayor desarrollo social. Un correcto para poder hacer un desarrollo social, muy bien. Todos están encaminados, muy bien. Una comentario adicional, a ver, uno más. ¿Qué más podrá ser? Satisfacer necesidades. Satisfacer las necesidades, muy bien, efectivamente, ¿no? Todo lo que ustedes han dicho es correcto, ¿no? La economía es, busca un beneficio de la sociedad, utiliza recursos, satisface necesidades, ¿no? Pero la economía en sí, para que se dé, tiene que haber un sujeto de estudio, que es el hombre, ¿no? Si no hubiera el hombre, no existiría la economía. Por eso es que la economía se dice que es una ciencia social, porque estudia al hombre, ¿no? La sociedad o las interrelaciones del hombre, ¿no? ¿Qué más? Entonces, la economía lo que busca es, como ustedes ven, satisfacer necesidades ilimitadas del ser humano con los recursos limitados que tenemos, ¿no? Y eso genera una escasez, una escasez. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos necesidades ilimitadas. En este momento, la mayoría de ustedes querrá dormir, algunos querrán atender la clase, otros querrán desayunar, otros están pensando en ir al cine, otros están pensando que es fin de semana, más tarde me reúno con mis amigos. O sea, tenemos muchas necesidades que se vienen en un momento determinado, ¿no? Y todas no las podemos satisfacer. Definitivamente, alguna de ellas no las vamos a poder satisfacer o algunas otras no, ¿no? ¿Por qué? Porque los recursos que tenemos son limitados. Ahorita ustedes el tiempo que están teniendo en este momento es para escuchar la clase de economía y no pueden hacer otra cosa más, ¿no? Quizás desayunando también paralelamente, lo pueden hacer quizás, ¿no? Entonces, eso lleva a un problema de escasez, ¿no? Escasez. ¿Por qué? Porque los recursos que tenemos son limitados, ¿no? El recurso puede ser el tiempo, puede ser el dinero, puede ser la materia prima, puede ser la mano de obra, la energía, ¿no? Sabemos bien que los recursos en la naturaleza son limitados, ¿no? ¿No? El agua potable es limitada, ¿no? El agua potable es limitada, porque todos no tenemos agua potable en Lima, por ejemplo, ¿no? Algunos sí tenemos, otros tenemos que buscarlo cómo obtener esa agua potable porque es un recurso limitado, el agua potable, ¿no? ¿Qué más? Los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, gasolina, son recursos limitados. ¿Por qué? Porque no están a la libre disponibilidad de nosotros. Tenemos que pagar por ellos, porque son recursos limitados que tienen que ser procesados, pero en algún momento se acabará, ¿no? Entonces, ahí viene la disyuntiva, ¿no? Entre las necesidades ilimitadas del ser humano, que son muchísimas, ¿no? Y que van naciendo mientras van avanzando la humanidad tecnológicamente, ¿no? Con los recursos que son limitados, y eso sí, son muy limitados, ¿no? ¿No? Y eso es lo que nosotros tenemos que administrar. Por eso que nace la economía, ¿no? La economía nace como una finalidad de poder, ¿no? Balancear o administrar correctamente esos recursos que son limitados y que generan escasez, ¿no? Hasta aquí, ¿estamos claros con el concepto? Sí, profesor. Claro, profe. Ya, perfecto, muy claro. Sí, eso es lo que tienen que saber. Necesidades ilimitadas versus recursos limitados. Eso genera escasez, eso estudia la economía, la escasez.
¿Qué más? El objeto de estudio de la economía, obviamente, es la relación, los problemas relacionados con la producción y distribución de bienes y servicios. ¿Qué son bienes? Bienes son todo lo que ustedes ven a su alcance. Lo pueden tocar, lo pueden oler, lo pueden percibir a través de sus sentidos. La madera, la computadora, el mouse, ¿no? El cuaderno, el libro, los sobres, la impresora, ¿no? La mesa, ¿no? El mouse, la puerta, todo lo que puedan tocar, puedan ver, puedan palpar o puedan saborear a través de sus 5 sentidos, eso es un bien. Eso es un bien. Ya lo veremos más adelante. Y se le dice a los bienes bienes tangibles. Y a los servicios se le dice bienes intangibles. ¿Por qué intangibles? Porque el servicio nosotros no lo vemos, no lo podemos tocar, ¿no? Pero sí lo podemos percibir a través de la vista. Por ejemplo, si yo pido un servicio de delivery y el delivery llega aquí, yo le digo que llega al mediodía, y si llega al mediodía, es un buen servicio, ¿no? Porque yo lo veo a través de los ojos, ¿no? De los sentidos, que ha sido un buen servicio. Pero si el delivery llega a las 2 de la tarde, 2 horas después, con lo que le he pedido, ¿será un buen servicio? Obviamente que no. Yo percibiré que es un mal servicio, pero no lo puedo tocar, no lo puedo oler el servicio, pero sí lo puedo percibir a través de la vista, ¿no? Ese es un servicio, un tangible. El servicio de telefonía, el servicio de pintado, ¿no? El servicio que estoy dando yo de darles una clase de economía. Ese es un servicio. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden tocar la clase de economía, no la pueden degustar, pero sí la pueden percibir a través de los ojos y los oídos. Y ustedes verán si es bueno o es malo, ¿no? Ese es un servicio. Entonces, los bienes y servicios son creados ¿por quién? Por las empresas, las unidades de producción, ¿no? Las empresas son las unidades de producción. ¿Para qué? Para satisfacer justamente las necesidades humanas, que como ya dijimos, son ilimitadas. Ese es el objeto de estudio de la economía, ¿no? Los problemas relacionados con la producción y distribución de bienes y servicios, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de destinarse a la satisfacción del ser humano. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuál es la finalidad? Explicar de alguna forma los fenómenos económicos para determinar leyes económicas y la satisfacción de las necesidades, ¿no? ¿Qué fenómenos económicos se pueden presentar dentro de lo que son la economía que administra recursos escasos, ¿no? Hay muchos fenómenos económicos que algunas veces nosotros ya los conocemos. Por ejemplo, la ley de la oferta, la ley de la demanda, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a ir a comprar un producto a la tienda, ¿no? El bodeguero te lo va a vender a un precio. Porque ese precio para el bodeguero va a ser el precio que el cual va a tener una ganancia, ¿no? Y si tú aceptas ese precio, entonces se está generando en ese momento el famoso punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, ese fenómeno económico se expresa o se puede determinar a través de la ley económica llamada ley de la oferta y la demanda. ¿Con qué finalidad hacemos todo esto? Para satisfacer las necesidades del ser humano. O sea, todos los fenómenos económicos que aparecen en la naturaleza, en la sociedad, ¿no? Nosotros explicamos, o la economía lo explica a través de leyes económicas, ¿no? Yo me voy a comprar a la tienda me vende un producto a tal precio y yo lo compro. Ese es un fenómeno económico porque estoy intercambiando un bien por un dinero, pero ese fenómeno económico lo puedo yo explicar a través de una ley económica llamada ley de la oferta y la demanda. ¿Y para qué hago todo eso? ¿Para qué determino una ley? Para poder satisfacer las necesidades del ser humano eficientemente, ¿no? Eso es lo que busco con respecto al tema de la economía, ¿no? Explicar fenómenos económicos. Acá podemos ver algunos fenómenos económicos que ustedes percibimos, hacemos todos los días sin darnos cuenta. La demanda es cuando nosotros vamos a comprar, necesitamos consumir algo. La inflación es el nivel general del aumento del nivel general de los precios, que ya lo veremos con más detalle en su momento, ¿no? Tenemos el dinero, también, cómo se mueve el dinero, eso también hay una ley de eso, la ley de mercado, la macroeconomía, la microeconomía, también lo vamos a ver. Son leyes ya establecidas dentro de la economía. ¿Y para qué se establecen estas leyes? Para poder explicar los fenómenos económicos que se desarrollan en la sociedad, entre la interacción entre los seres humanos, ¿no? Esa es la finalidad.
¿Qué más? ¿Qué más podemos decir acerca de esto? A ver. Dentro de la economía se utilizan dos métodos muy importantes que seguramente en otros cursos también lo utilizan, sobre todo en filosofía, si no me equivoco, que es el método inductivo y el método deductivo. La economía utiliza este tipo de metodologías, ¿no? Con la finalidad de poder explicar ciertos fenómenos económicos también. Por ejemplo, seguramente ustedes habrán estudiado el fenómeno inductivo, que parte de una situación específica para poder explicar una situación general, ¿no? Estas son, cada cuadrito de verde significa una situación específica, ¿no? Si se dan todas ellas, entonces yo puedo determinar una explicación general, ¿no? Por ejemplo, el precio del pan aumenta, el precio del pan aumenta, entonces consumo menos pan. El precio del pollo aumenta, entonces consumo menos pollo. El precio del arroz aumenta, entonces consumo menos arroz. El precio del azúcar aumenta, entonces consumo menos azúcar. El precio de la leche aumenta, entonces consumo menos leche. Entonces, quiere decir, yo puedo determinar a través del método inductivo, decir, cuando sube el precio de los productos que yo compro, mi consumo disminuye. ¿Me estoy dejando entender hasta acá? A ver, jovencitos, ¿me estoy dejando entender? Sí, ¿Se profesor. entiende el Profesor, método? ¿podría volver Sí, a profesor. repetir, por favor? Ok, listo. El método inductivo se utiliza mucho en economía para poder generalizar ciertas situaciones específicas, ¿no? Si ustedes ven este cuadrito que está acá, cada cuadrito pequeño es una situación específica individual, ¿no? Como todas van por la misma dirección, entonces yo puedo determinar, enunciar una situación general. ¿Cómo lo puedo llevar esto a la realidad? En el ejemplo. Imagina que este cuadrito que está acá dice, el precio del pan aumenta, entonces consumo menos pan. Claro, en la realidad hacemos eso. Si el precio del pan aumenta, entonces trato de consumir menos pan porque está caro su precio, pues, ¿no? Si el precio del pollo aumenta, entonces, ¿qué hago? Consumo menos pollo, ¿no? Consumo menos pollo. Si aumenta, siguiendo la lógica, ¿ah? Si el precio del pescado aumenta, entonces como menos pescado, consumo menos pescado. Si aumenta el precio de la carne, entonces consumo menos carne. Si aumenta el precio de la leche, entonces consumo menos leche. Si aumenta el precio del arroz, entonces consumo menos arroz. Si aumenta el precio del azúcar, consumo menos azúcar. Entonces, como son todas varias situaciones que se dan en la misma situación, yo puedo definir una situación general, como esto. Cuando sube el precio de los productos que yo consumo o los productos de primera necesidad, mi consumo disminuye. Puedo generalizar en general, ¿no? Ya no solamente para el pan, para el pollo, para el pescado, sino para todos los productos de primera necesidad, yo puedo decir que si el precio de esos productos sube, entonces mi consumo va a disminuir. ¿Ahora está mejor? ¿Se entiende mejor? Sí, profesor, gracias. Ya, perfecto. Ese es el famoso método inductivo. Acá vemos acá. Algunos se creen, ejemplos, ¿no? Que son reales, ¿no? Pero no solamente el método inductivo, el inductivo es el conocido, también tenemos el método inductivo. Pero este método inductivo parte de una situación general, o sea, es lo contrario. Si ustedes dan cuenta ustedes aquí, el método inductivo parte de una situación general y se acomoda a situaciones específicas. Es lo contrario del método inductivo. Por lo general, las leyes son las leyes generales, ¿no? O las leyes económicas ya establecidas son situaciones generales y se pueden individualizar en situaciones específicas. Por ejemplo, acá nos dice, si el precio de un bien aumenta, entonces la cantidad demandada baja. Si el precio baja, la cantidad demandada sube. Esta ley que está aquí es la ley de la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé en la realidad que si yo voy al mercado y quiero comprar un kilo de papas, o antes compraba 10 kilos de papa con 15 soles, y ahora voy al mercado, y ya no puedo comprar los 10 kilos a 15 soles porque ahora el precio está a 30 soles, entonces voy a consumir menos papas. Es lo lógico, ¿no? Si el precio de un bien aumenta en el mercado, yo dejo de comprar ese producto, lo compro pero en menos cantidades, ¿no?
en menos cantidades. Pero también puede pasar lo contrario. Si el precio del bien, del precio de un bien disminuye, entonces la cantidad demandada aumenta. Si yo voy al mercado y veo que la papa está barata, compraré mucho más papa que antes. ¿Por qué? Porque el precio está barato. ¿No? ¿Qué es lo que pasa justamente con las amas de casa cuando van al mercado? Cuando ven un producto que está barato, compran mayor cantidad. Cuando el producto está caro, compran en menor cantidad. Están, sin querer, están reaccionando a la famosa ley de la demanda, que es esta que está aquí, arriba, la ley de la demanda. Entonces yo puedo especificar, ¿no?, que la disminución del precio del pollo, o sea, ya especificar una situación especial en el mercado, ¿no? La disminución del precio del pollo generará que las familias adquieran mayores unidades de dicho bien, ¿no? La disminución del precio del arroz generará que las familias adquieran mayores unidades de arroz. La disminución del precio de la carne generará que las familias adquieran mayores unidades de dicho bien. La disminución del precio del azúcar generará que las familias adquieran mayores unidades de dicho bien. O sea, cada punto específico, ¿no? No sé si me estoy dejando entender. Profesor, Sí, ¿a qué sí, se adelante. refiere con cantidad demandada? Cantidad demandada es la cantidad que yo compro. Por ejemplo, yo voy a la tienda, al mercado, en general el mercado, porque en el mercado se vende todos los productos de primera necesidad. Y voy a comprar 10 kilos de arroz. Esos 10 kilos de arroz es mi cantidad demandada. ¿Por qué demandada? Porque es la que yo voy a demandar como consumidor. ¿Me estoy dejando entender? Esos 10 kilos que yo compraba están a 5 soles cada kilo, por decir, ¿no? Pero si yo al mercado voy y esos 10 kilos ya no están 5 soles, sino están 10 soles, ya no compraré los 10 kilos, compraré menos. Porque como les dijimos, si ustedes van al mercado y ustedes van a comprar un producto, si el precio está alto, disminuyen su cantidad demandada o la cantidad que van a comprar de productos. Pero si es lo contrario, ustedes van a comprar mayor cantidades de ese producto. No sé si me estoy dejando entender. ¿Hasta aquí? Sí, profe. Sí, entendí. Ya, perfecto, muy bien. Espero que todos hayan entendido, jóvenes. Es muy sencillo. Es simplemente el método deductivo parte de una ley general. Por lo general son leyes económicas. La ley de la demanda, la ley de la oferta, la ley de la del oferta y demanda, la ley cuantitativa del dinero, la ley de Philip. Vamos a ver varias cosas en adelante. No los quiero marear, ¿no? Pero simplemente que ustedes tengan claro cómo es el método deductivo. Parte de una situación general para explicar situaciones específicas. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Ahora vamos a entrar al famoso pensamiento económico, ¿no? El pensamiento económico es básicamente cómo va evolucionando las ideas de economía a lo largo del tiempo, ¿ya? Para eso nosotros vamos a hacer la misma división que se ve en Historia Universal, ¿no? Edad antigua, Edad Media, Edad Moderna y los tiempos contemporáneos, ¿no? Sabemos que la Edad Media comienza desde los albores de la humanidad hasta más o menos el siglo VI, 570 y tantos años después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? A mano de los bárbaros, ¿no? Hasta ahí se hace un corte en la Edad Antigua. Y dentro de esta Edad Antigua habían dos personajes muy interesantes que apoyaron o comenzaron a dar con sus ideas aportar a lo que es el tema económico, ¿no? Uno de ellos es Platón. Ya lo conocemos que Platón era griego, ¿no? Básicamente él analizó, ¿no?, que el Estado debería intervenir en todas las actividades económicas. Eso es lo que decía Platón, ¿no? No debería haber propiedad privada, todo debería estar bajo el control del Estado, ¿no? ¿Debería haber una especialización especialización y división del trabajo? Sí, ¿no? Debería haber, por ejemplo, una estructura, ¿no?, en la cual arriba estaban las personas del poder y abajo tendrían que estar los demás oficios, ¿no? Por ejemplo, después de esto estaban los guerreros, después de esto estaban los artesanos, los herreros, los carpinteros, ¿no?, los carniceros, etcétera, 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 ¿no? ¿Ok? Él decía también que las ganancias o el interés eran males necesarios, ¿no? Males necesarios. ¿Por qué? Porque es lógico, ¿no? Si ustedes ponen un negocio para ganar o para perder.
para ganar, pues, para tener un interés adicional, una ganancia, un lucro. Si no, nadie pone un negocio, ¿correcto? Entonces, él decía, sí, la ganancia, el lucro, el interés se acepta como males necesarios. Él asumía que debería pasar eso, pues. Y obviamente que sí, ¿no? Nadie pone un negocio si no es para ganar, tener una ganancia, ¿no? Y el banco no te va a prestar dinero si es que no te va a tener un interés que le va a ayudar a recuperar ese dinero con ganancia. Entonces, eso es lo que decía Platón, ¿no? El control del Estado. Sigamos avanzando. Pero dentro de esa época también estaba otro personaje muy interesante que es Aristóteles, que era el discípulo de Platón. Él te decía, ¿no?, que no aceptaba la concepción de Estado de su maestro Platón. Él decía que la economía o el Estado debería proteger a toda la inversión o a toda la inversión tanto privada como pública, ¿no? Y que la inversión privada debería generar riqueza, generar sus propias actividades económicas, ¿no? En general, Aristóteles proponía que se debería proteger la propiedad privada, ¿no? Y tiene razón, porque si una persona se esfuerza por tener un capital o un dinero y él mismo pone su empresa, esa empresa es de él, no del Estado, ¿no? Porque el esfuerzo ha sido de él, no del Estado. Entonces, eso es lo que te decía Platón, ¿no? Y va de acuerdo mucho a lo que es ahora, ¿no? La propiedad privada, ¿no? Obviamente promueve la eficiencia económica. Si tú inviertes y generas un negocio, si ese negocio sigue creciendo, va a ser no solamente va a ser beneficioso para ti, sino también para la sociedad. ¿Por qué? Porque vas a tener necesidad de contratar personas y le das trabajo a otras personas. Entonces, la empresa crece, pero también la sociedad también crece, ¿no? ¿Por qué? Porque le das trabajo a otras personas que van a recibir un capital, un dinero, y ese dinero también lo pueden utilizar, ¿no? Para poder hacer crecer a su familia, quizás poner también un negocio y la cadena se va abriendo. ¿Me dejo entender? Eso es lo que decía Aristóteles, ¿no? ¿Me dejo entender? No estaba de acuerdo mucho con la acumulación de riqueza, ¿no? En realidad, él también reconocía que debería haber un interés, una ganancia, pero no para generar lucro, para acumular riqueza y generar poder. Eso es lo que no estaba de acuerdo Aristóteles, ¿no? Estaba de acuerdo que sí, el ser humano también debería tener, si invierte en un emprendimiento, debería tener una ganancia, pero si esa ganancia se convierte en acumulación de riqueza, eso acumula poder. Y eso no estaba de acuerdo Aristóteles, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más nos decía aquí? Bueno, obviamente buscaba promover la justicia, la paz y la estabilidad en una sociedad, ¿no? Hasta aquí seguimos avanzando. Si tienen dudas, por favor, me preguntan. Luego de la Edad Antigua comienza la Edad Media. Como dijimos, alrededor del siglo VI después de Cristo hasta más o menos el siglo XV, 1492, con el descubrimiento de América, algunos autores indican eso, y otros autores dicen 1453, si no me acuerdo, con la caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, ¿no? Entonces, pero ambos son en el siglo XV, ¿no? Entonces, dentro de esta Edad Media, la característica principal en la Edad Media no fue mucho el avance tecnológico. Ustedes ya más o menos lo saben con el curso de Historia Universal, ¿no? No hubo mucho avance tecnológico y por lo tanto no hubo mucho avance en las ciencias en general, ¿no? Y eso también pasó en la economía. A la Edad Media se le conoce como la Edad Oscura en realidad, ¿no? Porque se basaba en un rey que administraba un feudo, que tenía al clero, a la religión como su mano derecha, porque en ese momento la religión tenía gran poder sobre todo Europa, ¿no? Había un tipo de servidumbre, una nobleza, ¿no? En general, estaba muy dominado por esa forma de administración de la tierra llamado feudalismo, ¿no? El feudalismo, ¿no? Dentro de este feudalismo, obviamente, habían ciertas personas, representantes, en este caso, uno de los sacerdotes fue Santo Tomás de Aquino, que él decía que la persona debería pagar el precio justo por el intercambio de un bien, ¿no? ¿Qué decir? Quiere decir que si yo me compraba un lapicero, yo debería pagar el precio justo por ese lapicero. Pero si ese lapicero me lo vendes al triple de precio, eso ya es una usura, es un lucro, ¿no? Y que si alguien caía en eso, te ibas al infierno, o algo así, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque estábamos en la época de la Edad Media, donde había mucha presencia de la religión, ¿no? ¿Me dejo entender?
Entonces, en este caso, Santo Tomás de Aquino propugnaba mucho, más que nada, en la justicia del intercambio, que el cambio entre bienes y dinero sea lo más justo posible, ¿no? Lo más justo posible. Ahí vemos la estructura que se daba en la Edad Media, que había un rey, ¿no? La alta nobleza y el alto clero también, obviamente, a la misma par. La pequeña nobleza y bajo clero, y abajo los siervos o campesinos, aquellos que básicamente trabajaban la tierra, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, fue una época, como le digo, la época oscura, donde no hubo muchos avances, pero sí se puede rescatar este representante como Santo Tomás de Aquino, ¿no? ¿Qué más? Luego de la Edad Media llega la Edad Moderna, ya más o menos 1492, 53 más o menos, ¿no? Obviamente el mercantilismo nace, ¿no? Como una respuesta a el colonialismo que se dio de las potencias europeas en América, África y Asia, ¿no? En el caso de nosotros, fueron los españoles, ¿no? En el caso de Estados Unidos fue los ingleses. En el caso de Brasil fue los portugueses. En el caso de Guyana, Haití y esa parte de las Antillas fue Francia. Holanda, en la parte de lo que es el norte también de Sudamérica, si no me equivoco, ¿no? Y algunas islas de las Antillas. Entonces, el mercantilismo nació como una respuesta al colonialismo, ¿no? Básicamente, el comercio entre Europa y América por el oro y la plata, básicamente, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el mercantilismo se basaba en el comercio del oro y la plata. Y para eso el Estado debería proteger esa actividad económica, ¿no? Aquí ellos proponían, los mercantilistas proponían que el Estado debería proteger ese tipo de intercambio, ese tipo de comercio, ¿no? Entre oro y plata, con la finalidad de poder extraer el oro y plata a lo máximo, a lo más de todas las colonias, ¿no? Eso es lo que proponían los mercantilistas, ¿no? Buscaban que también la balanza comercial sea favorable. ¿Qué es la balanza comercial? La balanza comercial es cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, ¿no? Eso es lo que buscaba, ¿no? Que siempre salga una balanza comercial positiva. Entonces, resumiendo, los mercantilistas buscaban que el Estado protegiera el comercio y circulación del dinero, tanto del oro como de la plata, ¿no? Eso es básicamente lo que propugnaba la escuela mercantilista. Aquí, lo más, representantes más sobresalientes fueron estos señores. Yo diría que Tomás Mount fue uno de los mejores, ¿no? Representantes de esta escuela, ¿no? En realidad es una época donde se basaba mucho el comercio entre el oro y la plata, ¿no? ¿Y era por qué? Porque obviamente el oro y la plata vendrían de las Américas, ¿no? Básicamente. La escuela fisiocrática. La escuela fisiocrática, lo que ve aquí, ellos basaban su riqueza en la tierra. Decían, la escuela mercantilista no hace reproducir el dinero, ¿no? En realidad, lo que debe hacer rico a las naciones es el capital de la tierra, o sea, trabajar la tierra. Eso es lo que hace rico a los países, a las naciones, ¿no? Entonces, nació la famosa escuela fisiocrática, que significa gobierno de la naturaleza, ¿no? Obviamente, la escuela fisiográfica decía, si el Estado trabajara la tierra como debe ser, podría tener excedentes, ¿no? Y es el único recurso de la naturaleza que puede generar excedentes, ¿no? La tierra. Representante tenemos ahí al señor Francis Kennedy, Vicente Gurney, etcétera, ¿no? Luego viene la famosa escuela clásica, ¿no? Donde aquí aparece básicamente con la revolución industrial, más o menos en el siglo XIX. Si la memoria no me falla, la primera revolución industrial comenzó con la creación de la máquina de vapor por James Watt, que tuvo la capacidad de poder, a través del uso del vapor a presiones en una caldera, podían generar fuerza motriz, y ahí nació el primer tren o el ferrocarril, ¿no? Luego, con esa aplicación en el ferrocarril, se dieron cuenta que esa fuerza motriz a través de la presión de vapor podrían también mover industrias. Entonces comenzó a nacer el capitalismo, ¿no? Las personas que tuvieron dinero y las personas que no la tienen. Comienzan a hacer esa clase, el capitalista y el obrero y el trabajador.
¿no? Aquí nacen ellos dos, ¿no? Con la revolución industrial nacen estos dos polos, el capitalista y el trabajador, ¿no? Aquí, ¿qué decían los clásicos? En la economía debe tener libre de intervención del Estado. No debería haber ningún tipo de intervención del Estado, que básicamente la industria, la propiedad privada, todo debería moverse sin intervención del Estado. Una economía de libre comercio, como se dice, ¿no? Aquí los clásicos retomaron mucho las ideas de Platón con el tema de la división del trabajo y la especialización, ¿no? Decía que cada persona debería especializarse en lo que podría ser mejor, ¿no? Si una persona era metalúrgico, podría ser metalúrgico. Si una persona es bueno siendo administrador, administrador. Si el otro podía ser financista, financista, ¿no? Entonces se dividía, o si otro tenía un oficio por ser carpintero, carpintero tenía que ser, ¿no? Entonces ellos hacían una división del trabajo, ¿no? Y especialización buscando la eficiencia y la productividad, ¿no? Ellos que buscaban que la persona se especialice en algo porque va a ser más productivo, más eficiente. ¿Ok? ¿Qué más te decía? En la escuela clásica, ¿a qué se distinguía el valor de uso y el valor de cambio de los bienes, ¿no? El valor de uso y el valor de cambio de los bienes. ¿Qué más te decía? ¿No? Que, por ejemplo, el valor de uso y el valor de cambio en los bienes, ese tipo de párrafo o oración se puede leer en el libro En la riqueza de las naciones de Adam Smith, que es uno de sus representantes, ¿no? Este escocés fue uno de los primeros que habló sobre la riqueza de las naciones, ¿no? En su libro, ¿no? Otro representante también es muy interesante fue David Ricardo, ¿no? Que propugnó mucho el tema de lo que es el intercambio de bienes, pero con otros países, el comercio con otros países. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos decía, ¿no? En la escuela clásica. Simplemente decía, no hay intervención del Estado, libre comercio, ¿no? La industria debería existir, ¿no? ¿No? Debería desarrollarse todo tipo de industria a través de las fuentes de energía que recién se habían descubierto. ¿Ok? Digamos. Si tienen preguntas, por favor, me van diciendo. Como una respuesta de la escuela clásica, nace la escuela marxista, ¿no? ¿Por qué? Porque la escuela marxista nació por esa desigualdad que existía entre el capitalismo o la escuela clásica, ¿no? Que el rico, ¿no? Presionaba, exigía, explotaba al obrero, al trabajador, ¿no? Para que tenga más riqueza, pero no la reconocía realmente el trabajo que hacía ese operario, ¿no? Le pagaba mal, tenía malas, eh, eh, el lugar de trabajo no era seguro, era insano, etcétera, ¿no? Entonces nace la escuela marxista básicamente buscando defender los derechos del trabajador, ¿no? Y aquí nace el famoso Carlos Marx y Federico Engels, ¿no? Que básicamente fueron los grandes representantes de la escuela marxista, ¿no? ¿Ok? ¿Qué te decía la escuela marxista? Decía pues que obviamente la escuela clásica había generado una lucha de clases, ¿no? Entre la clase rica y la clase pobre, o la clase capitalista y la clase proletaria, la clase trabajadora. La escuela marxista buscaba una sociedad igualitaria y justa, pero para eso debería desaparecer el capitalismo, ¿no? Que la propiedad privada de los medios de producción está distribuida desigualmente y que debían ser parte del Estado. La escuela marxista o socialista, ¿qué te decía? Que todos los bienes, actividades productivas deberían depender del Estado. No debería haber actividad privada. Eso es lo que te decía, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que decía. Simplemente que todo debía ser manejado a través del control del Estado, ¿no? Cosa que pasa en algunos países, ¿no? Ahorita actualmente todavía algunos países como Cuba, Vietnam, Corea del Norte, China tiene bastante influencia sobre sus actividades económicas, ¿no? ¿Qué más te decía Carlos Marx? Decía, él había incluido este término llamado plusvalía, ¿no? La plusvalía básicamente es el valor o la ganancia generada por el trabajador, pero que finalmente ¿quién se lo queda? El capitalista. Acá pueden ustedes ver la distribución de la plusvalía, ¿no? Es la riqueza creada por el trabajador, pero que finalmente ¿quién se lo queda? El capitalista, ¿no? ¿Me dejo entender? Y obviamente su retorno es muy pequeño, pues, ¿no? Esa es la plusvalía. Entonces, cada vez que escuchen ustedes la palabra plusvalía,
estamos hablando básicamente de la escuela marxista o escuela socialista, porque ellos fueron los que acuñaron esa frase o esa palabra. ¿Ok? Hasta aquí tenemos la escuela marxista. Luego viene la escuela neoclásica, ya más o menos en 1900 y tantos, más o menos del siglo XX, aparece la escuela neoclásica, o sea, los nuevos clásicos, ¿no? Ellos básicamente igual defendían el liberalismo económico, obviamente como la escuela clásica, ¿no? Aquí lo que buscan es, buscan también el bienestar de las personas. Eso sí, esa es la gran diferencia entre los clasistas, ¿no? Aquí se busca el bienestar del individuo y no de clases sociales. Buscar que cada trabajador tenga sus sus beneficios, que viva bien, ¿no? Que esté contento, que esté motivado, ¿no? Independientemente de la clase social que sea, ¿no? Entonces, básicamente, buscar el bienestar del individuo, ¿no? Aquí comenzaron a estudiar ya en forma matemática las relaciones entre la oferta y la demanda, ¿no? Obviamente, nosotros sabíamos que la oferta y la demanda existía, porque nosotros mismos lo generábamos, pero no sabíamos qué era, cómo interrelacionaba. Entonces, allí los neoclásicos recién pudieron ponerlo a través de las matemáticas, ¿no? Ponerlo en un gráfico, ¿no? Explicar matemáticamente cómo interrelacionan la oferta y la demanda. ¿No? Aquí lo vemos. En un eje Y, el precio, y un eje Q, la cantidad. Esta intersección que yo vemos aquí es entre la oferta, que vendría a ser las unidades de producción, y la demanda, que vendría a ser las unidades de consumo. Y este punto de intersección vendría a ser el famoso punto de equilibrio, que ya lo vamos a ver en su momento. ¿Ya? Así que no lo voy a estresar con algo adicional. Pero lo importante que ustedes sepan es que ya aquí ya se aplica un poco las matemáticas, la ciencia, explicar un poco los fenómenos económicos que se dan en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Aquí se acuñaron varios términos también como ceteris paribus y homo economicus, que significa todo lo demás permanece constante e igual economía para el hombre. Pero esto lo vamos a ver ya con más detalle después. Simplemente les estoy tocando como un tema de aporte que da la escuela neoclásica, ¿no? Los representantes fueron Wilfredo Pareto y Alfred Marshall, ¿no? Y Wilfredo Pareto ya seguramente lo van a ver muy seguido más adelante. Entonces, eso es lo que decía la escuela neoclásica, ¿no? ¿Qué más? Más o menos hasta 1929, ¿no? La escuela neoclásica tuvo vigencia, pero cuando se desató la crisis de 1929, ¿no? La crisis económica en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos, donde hizo cerrar muchas empresas, muchas industrias quebraron, muchos trabajadores se quedaron sin trabajo, hubo mucho desempleo, etcétera, ¿no? Entonces no sabíamos por qué, si la escuela neoclásica decían que la mano invisible era la que controlaba el mercado, no sabíamos por qué se dio la crisis del 29. Tantas empresas quebraron y generó mucha pobreza en Estados Unidos. Entonces la escuela ahí apareció la famosa escuela keynesiana, ¿no? Keynes, ¿no? Del señor John Maynard Keynes, ¿no? Él decía, el Estado, la economía o el libre comercio de las empresas, entre empresas y familias, no se iba si hay un desequilibrio, sola no se iba a arreglar, ¿no? La mano invisible de la oferta y la demanda no lo iba a arreglar. A veces el Estado tiene que intervenir, ¿no? Pero no intervenir, por ejemplo, en control de precios, sino intervenir en fomentar la inversión, fomentar el consumo, fomentar el empleo. Eso es lo que buscaba, básicamente, la escuela keynesiana, ¿no? Decía, el Estado va a intervenir, sí, pero no en el control de precios, sino aumentando el empleo y la producción. ¿Y cómo lo hacía? A través de la inversión en obras públicas. En obras públicas. Por ejemplo, ¿cuál sería obras públicas? O gasto público también. La creación de hospitales, la creación de escuelas, la creación de puentes, servicios de desagüe, agua para las familias, etcétera. Todo eso es gasto público, pero ese gasto público necesita personas. Entonces tú contratas personas, generas empleo, generas producción y obviamente generas también consumo, porque estas personas al trabajar van a ganar su dinero y con ese dinero van a comprar bienes y servicios. Entonces van a también impulsar la producción. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que te decía la escuela keynesiana. El Estado debe intervenir por a través de obras públicas, políticas económicas, ¿no?
decretos, leyes que ayuden a que la economía se reactive. Por ejemplo, una ley para disminuir los impuestos a las importaciones. Eso ayuda también a que la economía se comience a mover nuevamente, ¿no? Justamente lo que pasa, en realidad nosotros actualmente practicamos mucho de las técnicas de Keynes, ¿no? O de la escuela keynesiana. ¿Por qué? Porque el Estado peruano no interviene en el control de precios o interviene. ¿Acaso el Estado dice, el precio de la gaseosa va a ser 2 soles, sea el tamaño que sea? ¿Y la realidad es así? No. Nosotros sabemos que podemos ir al mercado y el precio sube o baja, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, pero el Estado no interviene en eso. Pero el Estado sí puede intervenir en, por ejemplo, reducir el impuesto al azúcar, que es el insumo que más se utiliza para la gaseosa, ¿no? Porque azúcar lo importamos a veces, ¿no? Entonces con eso se abarata el precio y la gaseosa puede bajar de precio, ¿no? Profesor, y en el Sí, caso de que creo que escuché que también regula los precios. la regulación de precios no se da en realidad, ¿no? Porque si el Estado interviene en los precios, como les dijimos, ya tuvimos nosotros una mala experiencia, ¿no? En la época del 85-90, cuando Alan García intervino en el control de precios, todos los productos de primera necesidad tenían un precio fijo y se vendía ese precio, no había otro, no que subía, bajaba, no. Ese precio se vendía así y eso generó mucha inflación, ¿no? La regulación de precios que usted dice, en realidad no se da como regulación o como intervención en los precios, sino como una forma de poder hacer que los precios no varíen demasiado. Por ejemplo, es lo que le estoy diciendo, ¿no? Si yo quiero comprar gaseosa, por ejemplo, y quiero regular su precio, obviamente no voy a intervenir directamente en el precio de la gaseosa, no. Si yo sé que la gaseosa tiene insumo el azúcar y el azúcar lo importamos del extranjero, y el impuesto a la aduana, el impuesto que se le aplica a la importación, que es el arancel, es alto, porque ese es el arancel que el Estado le pone, y yo quiero que la gaseosa baje de precio en el mercado sin que yo intervenga, ¿yo qué hago como Estado? Aplico que el arancel, el impuesto que se paga a la importación de azúcar, se reduzca, entonces el azúcar cuando llegue al país va a ser más barato su precio. Entonces las empresas de gaseosa van a comprar ese azúcar a menor precio que lo compraban antes, y ese precio va a hacer que se traslade a la gaseosa. Y la gaseosa va a bajar de precio también, pues, porque su insumo principal, que es el azúcar, también bajó de precio. Entonces, ¿el Estado intervino directamente? No, intervino indirectamente, ¿no? Regulando el precio de unos de sus insumos, pero no directamente en el precio del insumo, sino en el impuesto. Justamente lo que decimos acá, en el impuesto. Ya, nunca el Estado va a intervenir en los precios, nunca. Ya no vamos a hacer el experimento que pasó con Alan García. Alan García fue el famoso, ¿cómo le decían? Encantador de serpientes, ¿no? Que él decía y vendía todo con la palabra y la gente le creía, ¿no? Y eso es lo que pasó en el gobierno de Alan García. Alan García intervino en los precios. ¿Por qué? Porque se estaba quedando sin dinero, porque él había roto relaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ya no le quiso pagar la deuda externa. Y esos organismos nos cerraron el crédito. Ya nadie le quería prestar al Perú. Las empresas del Perú se comenzaron a ahogar porque ya no llegaban materias primas del extranjero, ¿no? Y generó todo lo que ustedes ya saben en la historia, la hiperinflación de 7000%, el reconocimiento del terrorismo, el intento de Alan García de estatizar la banca, el intento, el famoso dólar MUC, el medio único de cambio, puso el dólar en un solo precio. Todo lo que no debió ser, lo hizo en ese momento. Y obviamente destruyó el país, pues, ¿no? Y ahí donde llegó Fujimori en el año 90, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay más por hablar con ese tema de Alan García, ahí te lo vamos a ver en la otra escuela, pero eso es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado nunca debe intervenir directamente en la economía, sino indirectamente, ¿no? En propulsar el gasto público, sí, construir escuelas, hospitales, puentes, servicios de agua, todo eso que incremente el empleo, ¿no? Que la gente pueda trabajar ahí. Por ejemplo, ahorita ustedes habrán visto que dentro de cerca de su casa, ahí está el programa Juntos. Seguramente ven ustedes personas arreglando sus parques, pintando las veredas, ¿no? Y aparecen de un momento a otro. Ese es un empleo temporal impulsado por el Estado para que esas personas que tienen pocos recursos ganen dinero y puedan mantenerse y poder generar consumo también. Esa es una aplicación básicamente de la teoría de la escuela keynesiana, ¿no?
aumentar el gasto público. Ahí tienen un ejemplito clarísimo cuando ustedes ven a esas personas trabajando, ¿no? Arreglando tu parque, pintando las veredas, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son del programa Juntos, que busca básicamente dar empleo temporal, ¿no? Obviamente pagándoles también su salario, pues, ¿no? Incrementando, obviamente moviéndola, generando empleo y producción. ¿Ok? Y los impuestos, como ya le dije, puede ser el impuesto a aranceles, ¿no? A las importaciones, todo lo que viene del extranjero, le bajamos el precio. Reducción de impuestos, ¿no? El impuesto a la renta, el impuesto al IGB, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de poder el Estado intervenir indirectamente en los precios, Profesor, ¿no? Sí, ¿se puede decir de que la teoría keynesiana, la política keynesiana regula lo que es el oligopolio y monopolio? el oligopolio, monopolio ¿cómo le podría decir? Son unos, ¿cómo le podría explicar? Son situaciones económicas que se dan fuera de una competencia imperfecta. En realidad es una competencia imperfecta, porque los oligopolios y los monopolios son situaciones en las cuales hay un control de un grupo de empresas sobre determinados productos y servicios y que ellos tienen el poder de manipular ese precio. Y nosotros, lamentablemente, como son pocos, lo compramos, ¿no? Ahí el Estado no puede hacer nada, porque básicamente es una situación que se dio. En el caso del Perú, el monopolio, por ejemplo, de la cerveza que está en Bacus, ¿no? El Estado no puede hacer nada. El Estado no puede regular el precio de las cervezas, ¿no? A pesar de que el 99% de todo el mercado de las cervezas le pertenece a Bacus. Ese es un tipo de monopolio, de coalición llamado trust, que ya lo vamos a ver después, ¿ya? Ahí el Estado no puede intervenir en eso, porque la ley los ampara. La ley los ampara. A pesar que la ley dice, prohibimos los monopolios en el Estado del Perú. Sí, la ley se hizo, pero cuando se comenzó a dar esta situación en el mercado peruano, porque es una situación que viene de años, el monopolio de Bacus se generó no en el momento, sino poco a poco, porque Bacus era una sola empresa. Después compró Pilsen, después compró Arequipeña, después compró La Cusqueña. Poco a poco fue comprando. Entonces, obviamente, al comprar, se convirtió de una empresa competidora que tenía varias competencias, se compró todo el mercado. Entonces se formó un monopolio, ¿no? Pero eso no estaba al inicio, por eso es que la empresa no se le puede hacer nada, porque eso fue lo que el Estado debió haber hecho, es poner trabas, ¿no? A través de leyes, para evitar que se generen monopolios. Cosa que no se hizo en el momento y por eso, dejando abierta la ley, echa la trampa. Dejaron un espacio y la empresa comenzó, ya, ok, yo no soy un monopolio, pero mañana compro esta empresa, mañana compro la otra, después la otra y ya me quedé con todo el mercado. Y se formó el monopolio. ¿Sí o no? Profesor, ¿Sí? una consulta, pero el Perú no podía ser como Estados Unidos cuando creo que intervino al empresario Rockefeller por sus empresas. Creo que también manejaba todo lo que era el petróleo en Estados Ya, Unidos. claro, lo que pasa es que las leyes son diferentes, tanto en el Perú como en Estados Unidos, ¿no? Depende de la ley. Si la ley te ampara, tú puedes intervenir un tipo de sector. Por ejemplo, en el tema del petróleo es clarísimo, ¿no? El tema del petróleo es un bien, un producto que se deriva en muchos otros productos y que esos productos dan servicio a otro tipo de industrias, ¿no? Entonces, el Estado, ¿no? Siempre y cuando tenga la ley de su parte, puede intervenir una empresa. En el caso peruano, no es así. No, el Estado no puede intervenir en una empresa privada. No puede, porque, como dice, es empresa privada. Lo que puede hacer es, a través de leyes o a través de instituciones, velar que el derecho del consumidor no se sienta afectado. En el caso peruano, por ejemplo, hay una institución que se llama Indecopi, que es la institución que defiende los derechos del consumidor de propiedad intelectual. Y ellos velan de que el servicio o producto que ofrece Bacus, por ejemplo, debe ser de calidad, ¿no? Y obviamente que el consumidor esté satisfecho. Si el consumidor no está satisfecho, se queja a Indecopi y Indecopi investiga a Bacus y si le puede caer una multa, le cae una multa. Como pasó con Gloria, con Leche Gloria, ¿se acuerdan? El producto Pura Vida pasó lo mismo. La gente se quejó, no era leche 100% pura, ¿no? No era leche 100% pura y bueno, obviamente pues pasó lo que pasó
el Indecopi le puso una multa, ¿no? Pero no intervino con la empresa, le puso una multa. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la escuela keynesiana. Vamos a empezar más rápido porque nos queda poco tiempo. ¿Ya? Si no terminamos, ahí les dejo y la respuesta también. La escuela monetarista es la otra escuela que se da básicamente a través de Milton Friedman, ¿no? Él decía que básicamente la economía, la inflación, es un fenómeno monetario causado por el exceso de cantidad de dinero. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que él decía, mientras más dinero hay en un mercado, en una economía, ¿no? El riesgo de una inflación o hiperinflación iba a ser inminente, ¿no? ¿Y quién es el organismo que emite dinero en el mercado? Es el Banco Central de Reserva. Los bancos centrales de reserva son los encargados de la oferta y demanda monetaria. Son los encargados de emitir dinero, ¿no? Entonces, si ese Banco Central de Reserva pone en circulación demasiado dinero al público, va a generar inflación. Ejemplo, lo que pasó con Alan García. ¿Qué hizo Alan García cuando se quedó sin recursos? Comenzó a usar la maquinita, comenzó a inundar el mercado de millones de intis a través del Banco Central de Reserva. En ese momento el Banco Central de Reserva dependía del Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo podía intervenir en el Banco Central de Reserva y comenzó a emitir millones de intis. Al generar millones de intis, la gente aumentó el sueldo mínimo. La gente tuvo plata. Al tener plata la gente en ese momento, ¿no? Obviamente las unidades de producción, las empresas vieron que la gente tenía plata, comenzó a aumentar los precios de los productos y se generó la hiperinflación. Y sabemos que la inflación es el aumento general de los precios. Y se generó la hiperinflación, ¿no? ¿Por qué? Porque puso en circulación demasiado dinero sin un sustento técnico. Y eso es lo que llegó a la conclusión el señor Milton Friedman, ¿no? Considera el responsable al Estado de la crisis económica. Efectivamente, porque el Estado es el que falló, ¿no? Al inundar el mercado de dinero que no tenía sustento técnico, aumentar el mínimo legal y obviamente generó el aumento general de los precios, que es la inflación, ¿no? Eso nos decía la escuela monetarista. Luego vamos a ver la división de la economía, que ustedes van a ver rápidamente, que se divide en economía positiva, normativa, la economía positiva en descriptiva, económica, la teoría económica en microeconomía y macro, la economía normativa en política económica. Rápidamente, la economía positiva ve lo que es. O sea, detalla la realidad tal cual es en un fenómeno económico. Por ejemplo, la inflación del año pasado en el Perú fue de 8,75%. Es lo que es en realidad. Y es verdad, tú vas a una fuente, vas al Ministerio de Economía y Finanzas, entras al INEI y vas a ver que la inflación del año pasado en el Perú fue de 8,75%. Entonces, narra los hechos tal como son, lo que es. En cambio, la economía normativa no es así. La economía normativa se basa en juicios de valor, lo que debería ser. Por ejemplo, para mí, todos los jóvenes todos los universitarios, todos los jóvenes universitarios o preuniversitarios no deberían pagar pasajes en el Metropolitano. Para mí lo que debería ser es un juicio de valor, lo que debería ser. Pero en realidad lo es, no. Pero para mí debería ser que todos los jóvenes preuniversitarios, ¿no? Preuniversitarios no paguen pasaje en el Metropolitano. Pero eso es lo que para mí debería ser, pero no lo es. Eso es lo que ve la economía normativa. ¿Ya? ¿Qué más? Los problemas económicos, como ya vimos, se basa básicamente en administrar la escasez, ¿no? La escasez. La escasez, como dijimos, se basa en los recursos limitados, en los deseos o necesidades ilimitadas del ser humano. Ahí se da la escasez. Entonces tenemos que elegir qué vamos a producir, qué producir, cómo producir, para quién producir, dónde producir y cuánto producir, ¿no? Rápidamente vemos aquí lo que es la economía de mercado, que es muy sencillo. La economía de mercado arriba es básicamente libre comercio. La economía de planificación central es básicamente el control del Estado de las actividades económicas. Y la economía mixta, que es una mezcla de las dos, como en el caso del Perú, pues, ¿no? Que básicamente tiene instituciones como Indecopi, que básicamente vela porque la relación entre la oferta y la demanda se haga en forma clara. Tenemos en términos de eficiencia y eficacia. Y aquí les voy dejando las alternativas, jóvenes. Vayan revisando, por favor. Igual, cualquier duda que ustedes tengan la pueden ver, la podemos ver en la próxima clase o a través del chat, del multichat, que creo que ustedes pueden ingresar ahí y explicar sus
dudas. Muchas gracias, que tengan buenos días.